En una cumbre de la Organización de Naciones Unidas, al hablar con líderes africanos, se refirió a los buenos servicios de salud de Nambia, un país que no existe. Durante una reunión informativa en India, en 2017, llamó a Nepal nipple, pezón, y a Bután button, botón, pensando además que ambos países, Nepal y Bután, formaban parte de la India. También recriminó a los líderes de Lituania, Estonia y Letonia por las guerras en la antigua Yugoslavia. Es decir, confundió a los países bálticos con los balcánicos. Tras ordenar un ataque con misiles a Siria, afirmó públicamente que Estados Unidos había bombardeado a Irak. En repetidas ocasiones se ha referido a Bélgica como una ciudad hermosa. En plena cumbre de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Ankara, frente a las cámaras y junto a Zelensky, le preguntó a los reporteros si tenían preguntas para Vladimir Putin, para el presidente ruso Vladimir Putin. En el mismo evento, al hablar sobre las tensiones en el estrecho de Hormuz, atribuyó el disparo de 111 misiles contra un portaaviones a la República Islámica de Japón. En fin, este viernes publiqué un texto titulado Pezones y botones, la geopolítica según Trump. La tesis que sostengo en él es que las tonterías que con cada vez más frecuencia declara Donald Trump, sus constantes errores geográficos, pifias verbales, confusiones de nombres de personas y países, meteduras de pata diplomáticas, en fin, no deben leerse como estratagemas políticos sofisticados ni como maniobras de distracción bien calculadas, sino como evidencias de una incapacidad real. En corto, sostengo que el problema no es de comunicación o de estilo, sino de una carencia de entendimiento básico sobre el mundo, algo que obviamente pone en peligro el orden y la estabilidad global. Pero quisiera precisar el tiro. ¿Se trata de pura y llana incapacidad por ignorancia? Lamentablemente me parece que no. Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV, soy Germán Castro. Las 5 leyes básicas de la estupidez humana. Hoy quiero invitarlos a reflexionar conmigo sobre un libro extrañamente lúcido que Carlo M. Cipolla publicó por primera vez en 1976. Las leyes básicas de la estupidez humana. Lo pueden encontrar en línea. Un ensayo que, a pesar de su tono casi humorístico, funciona como un bisturí sobre nuestra condición colectiva. Cipolla, economista italiano formado en la Universidad de Pavía, no escribió un tratado de moral ni una sátira liviana. Escribió más bien una radiografía de algo que todos reconocemos, pero pues preferimos no mirar de frente. La presencia constante, masiva e impredecible de la estupidez en la vida social. Quizás, ironiza el italiano, la estupidez sea un mecanismo natural para evitar que el progreso humano se sobrecaliente. Si es así, concluye Cipolla con su habitual elegancia, hasta en eso la estupidez ha fallado. La primera ley es tan simple como incómoda. Siempre e invariablemente, cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circula por el mundo. Cipolla recuerda en una nota al pie de página el viejo dictum bíblico, stultorum infinitus est numerus, pero precisa que el número no puede ser infinito, porque los seres humanos, bueno, pues de entrada somos finitos. Sin embargo, la exageración poética de los antiguos escritores bíblicos capta algo importantísimo, esencial,
La estupidez siempre supera nuestras previsiones más pesimistas. Y aquí entra la segunda ley, que multiplica el problema. Dice, la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona. Esto es, ni el nivel económico, ni la clase social, ni el nivel de instrucción, ni la ideología, ni el origen geográfico o étnico, ni la riqueza, ni el género, ni el contexto cultural modifican esa probabilidad. La estupidez, según Cipolla, es un misterio biogenético. Aparece con la misma proporción en un monasterio que en una junta de accionistas, en una tribu aislada del Amazonas que en el congreso de una universidad de élite, entre conservadores, recalcitrantes y también entre progresistas ilustrados. No hay refugio, no hay política, reforma ni buena intención que la erradique. Está ahí, siempre más abundante de lo que creemos y perfectamente distribuida. Para entender qué hace diferente al estúpido, Cipolla propone un intervalo técnico. Parte de una verdad elemental. El ser humano es un animal social, como ya decía Aristóteles, aunque con frecuencia preferimos estar mal acompañados antes que solos. Toda interacción humana, incluso la omisión del contacto, genera un efecto sobre los demás. Este efecto puede medirse en términos de ganancias o de pérdidas, tanto para quien actúa como para quienes lo rodean. Cipolla dibuja entonces un gráfico de coordenadas cartesianas. En el eje horizontal coloca lo que gana o pierde el individuo, el agente, y en la vertical lo que gana o pierden los otros, los demás, con cada acción. Así surgen 4 cuadrantes. En la parte superior derecha están las acciones inteligentes. Todos ganan. En el inferior derecho, las acciones malvadas. El agente gana a costa de los demás. En la superior izquierda, las acciones de los incautos, de los ingenuos. El agente con su accionar pierde y todos los demás ganan. Y en el inferior izquierdo es el territorio exclusivo de los estúpidos. Pierden todos, incluido quien ejecuta la acción. De esta matriz nace la tercera ley. Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio. El estúpido no busca beneficio propio ni ajeno, simplemente genera pérdidas. No es que sea torpe por accidente o por ignorancia, es que su acción, por definición, empobrece el sistema en el que participa. Todos hemos sufrido las consecuencias de decisiones absurdas, tomados en los momentos más inoportunos por personas que al final tampoco salieron beneficiadas. Esa es la firma inconfundible de la estupidez humana. Lo que hace aún más inquietante al estúpido es su coherencia absoluta. Mientras el resto de los mortales alternamos entre la lucidez y la torpeza, entre la generosidad y el egoísmo, el estúpido mantiene una perseverancia inflexible hacia abajo. Es el único tipo humano que no necesita fingir ni calcular. Actúa siempre en la misma dirección, de manera auténtica, la del daño sin sentido. Y cuando ese tipo de coherencia se combina con el poder, el resultado es devastador. Cipolla dedica varias páginas a tratar de entender esta relación. Un estúpido en un cargo de responsabilidad pública no solo comete errores, institucionaliza la estupidez, la convierte en un procedimiento, en norma, en cultura organizacional, en ideología política. Y lo peor es que la estupidez es contagiosa. No se enseña, se replica
Mientras la inteligencia tiene que construirse con esfuerzo, la estupidez se clona con facilidad. Además resulta casi imposible de anticipar. Una persona inteligente puede comprender la lógica de un malvado y, por tanto, defenderse o incluso negociar. Frente al estúpido, en cambio, estamos totalmente desarmados. No hay plan que prever, ni motivo que descifrar. Ataca sin razón en el lugar y el momento menos esperados. Y ni siquiera él mismo entiende del todo lo que está haciendo. De ahí deriva la cuarta ley. Las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Los incautos confían, los malvados creen poder manipularlos, los inteligentes suponen que todo tiene una lógica subyacente. Todos se equivocan. Intentar sacar ventaja de un estúpido suele terminar mal para quien lo intenta, porque la impredecibilidad del estúpido termina por tragarse cualquier cálculo previo. Y llegamos así, entonces, a la quinta y más dura de las leyes de la estupidez humana. La persona estúpida es el tipo de persona más peligroso que existe. Más peligroso incluso que la persona malvada. El malvado al menos persigue un beneficio y por tanto puede ser contenido, sobornado o anticipado. El estúpido no persigue nada, simplemente distribuye la ruina. En una sociedad de malvados hay saqueo. En una sociedad de estúpidos solo quedan los escombros. El malvado roba la cartera. El estúpido la quema y luego se queja de que no hay dinero. El malvado conspira. El estúpido improvisa el desastre con una naturalidad desconcertante. Cipolla cierra su ensayo con una advertencia que sigue resonando. Las personas estúpidas ocasionan pérdidas a otras personas sin obtener beneficio para ellas mismas. Por consiguiente, la sociedad entera se empobrece. No se trata de un problema individual que podamos resolver con mejor educación o con filtros ideológicos. Se trata de una constante estructural de la especie. Entenderla no nos librará de ella, pero al menos nos permite dejar de subestimarla y quizá dejar de alimentar su poder con nuestra propia ceguera. Después de este recorrido, pues bueno, la pregunta sobre si Trump es ignorante o incapaz parece quedarse corta. Lo verdaderamente inquietante es que al observar el comportamiento de este hombre bajo las leyes de la estupidez humana, nos damos cuenta de que no hay un plan maestro detrás de sus disparates, no hay una lógica geopolítica o económica que se nos escape. Simplemente estamos ante la ejecución pura de la quinta ley. El tipo de persona más peligrosa que existe, aquella que destruye sin propósito y que al hacerlo nos deja a todos a merced de un caos que ni él mismo entiende. Lo que nos queda no es el análisis político, sino reconocer que mientras no dejemos de subestimar el potencial nocivo de la estupidez, lo único que nos espera es un montón de escombros.